Muy buenas tardes para todos. Les habla Lady Joana Gutiérrez Rojas, médica consultora de Relesura, y el día de hoy vengo a presentarles la capacitación en factores de riesgo y prevención de patologías de columna. El objetivo principal de esta capacitación es presentarles los principales factores de riesgo que están asociados y desencadenan todas las patologías en la columna, y de esta manera promover y fortalecer hábitos que busquen el autocuidado de la salud a nivel no solamente laboral, sino también extralaboral. Algunas estadísticas. Entonces, para Colombia, de acuerdo a la revista de Fasecolda, emitida en el segundo semestre del 2022, encontramos que en 2020, de un total de 11.808.311 trabajadores, se presentaron 32.537 enfermedades calificadas como laborales y 545.133 accidentes calificados como laborales. De estas enfermedades, 537 se presentaron como muertes asociadas a eventos de origen laboral. Y aquí encontramos una tabla relacionada con los diagnósticos de enfermedad laboral más comunes. Aquí hay que tener en cuenta, y es que Colombia es un país que mantiene un alto índice de subregistro, sobre todo en relación a enfermedad laboral. Y es por eso que no les puedo traer las estadísticas a 2022, pero lo importante de esta tabla es básicamente relacionar que dentro de los principales diagnósticos de enfermedad laboral encontramos en su gran mayoría enfermedades o patologías relacionadas con afectación de tipo osteomuscular. Entonces, por ejemplo, encontramos síndrome de túnel del carpo, encontramos síndrome del maguito rotador, encontramos epicondilitis lateral y media, que son enfermedades que afectan la articulación y el lugar de inserción de los músculos a nivel del codo. También encontramos información acerca del tema que estamos tratando, enfermedades como trastornos del disco lumbar con afectación del nervio, llamado también corrediculopatía, otros trastornos especificados de los discos intervertebrales, también la tenosinovitis de estilos de Kervain, que es la afectación de una zona cercana al pulgar de la mano. Nuevamente aparece trastornos de los discos intervertebrales, pero ya no es especificada, la bursitis del hombro y en penúltimo lugar, pero no sin demeritar, el lumbago o dolor lumbar no especificado, que es aquel que no se encuentra una causa específica por el cual se desencadene o se presente el dolor a nivel de la región lumbar. Estadísticas a nivel mundial. Entonces encontré también en la misma revista y a su vez en la página del Ministerio de Salud que la Organización Internacional del Trabajo hace una proyección para el año pasado donde nos habla que cada año 402 millones de personas sufren ya sea un accidente o una enfermedad laboral no fatal y 2,9 millones de trabajadores mueren por estas causas. Entonces observemos la gran cantidad de personas que presentan o ya sea un accidente de trabajo o una enfermedad laboral y la relevancia que conlleva esto a que seamos responsables en la identificación de todos esos factores de riesgo que pueden de una u otra manera materializarse. Y esto es una gráfica que encontré acerca de la evolución del índice de enfermedad laboral, pero ya en la Unión Europea,
donde también se encuentra a las enfermedades o desórdenes musculoesqueléticos en primer lugar, ¿cierto? Seguido del color azul, que son enfermedades o procesos inflamatorios de la piel por contacto, especialmente por sustancias químicas. Luego, en tercer lugar, encontramos los cánceres derivados de la exposición ocupacional, y la neumoconiosis en último lugar, que son aquellos trabajadores que están expuestos a material particulado durante su labor. Entonces, acá volvemos y encontramos la prevalencia importante de este tipo de enfermedades relacionadas con el trabajo. Bueno, para entrar ya en relación a los factores de riesgo que afectan la columna lumbar, ¿cierto? Es importante hacer una pequeña recordación de cómo es la estructura anatómica de la columna, ¿cierto? Encontramos 5 segmentos: la columna cervical, la columna torácica, la columna lumbar, la región sacra y el coxis. Acá, ¿qué es importante? Importante que observemos cómo está la morfología de las vértebras. Entonces, aquí en la parte superior derecha encontramos cómo la morfología de una vértebra cervical, que son las primeras 4 que encontramos acá, que van de 1 a C7. C7 es la más prominente y fácilmente, si ustedes se llevan la mano hacia la parte posterior del cuello, pueden palparla, que es la más prominente. Y básicamente es tener en cuenta pues la característica que tiene esta vértebra. Es una vértebra pequeña, ¿cierto? Tiene una gran zona para articularse con las demás, con la de arriba y con la de abajo respectivamente. Es importante que tiene aquí su núcleo, ¿cierto? Un núcleo pulposo y un anillo fibroso, que es mucho más pequeño, ¿cierto? A diferencia de una vértebra lumbar, que es la que observamos acá, que van de L1 a L5, son vértebras mucho más anchas, pero la característica más importante es que tanto el núcleo pulposo como la parte fibrosa, ¿cierto? Son mucho más grandes, porque precisamente es una región que no solamente soporta toda la columna, ¿cierto? Tanto torácica como cervical, sino también un gran grupo de músculos. Entonces, por eso el núcleo pulposo, a diferencia de la cervical, es mucho más grande, lo mismo el componente fibroso, pero ya su superficie articular es más pequeña. Y aquí, importante pues ya hacer énfasis en ese segmento que más se va a ver comprometido frente a esos factores de riesgo que vamos a observar, y es la estructura o la unidad anatómica de esa articulación intervertebral o entre vértebras. Entonces, entre vértebra y vértebra hay unos componentes anatómicos importantes que nos dan estabilidad a esa columna. Entonces, en primer lugar, entre vértebra y vértebra está el núcleo pulposo, que es ese colchoncito gelatinoso, que es el que observamos acá. Y alrededor de este encontramos una serie de fibras, ¿sí?, que la rodean. Además de esto, hay unos ligamentos que están uniendo toda la columna, a lo largo de toda la columna, y también hay una serie de ligamentos que unen los pedículos, que son estas las partes posteriores de las vértebras, llamados ligamentos interespinosos, acá interespinosos, y ligamentos supraespinosos. Entonces, observemos toda esa estructura anatómica que nos da soporte a la columna, y que dependiendo de la distribución de estas fibras y de la ubicación de esa vértebra a nivel de la columna, ya sea a nivel cervical, dorsal, lumbar o sacra, nos va a permitir la movilización o la realización de determinados movimientos específicos. Bueno, ya entrando en materia, tenemos acá cuáles son los principales factores de riesgo específicos para desórdenes musculoesqueléticos de la columna, específicamente columna lumbar. Entonces, esta información fue tomada de la guía técnica
para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional, donde nos habla de 6 factores de riesgo importantes. El primero son los movimientos de flexión de la columna lumbar. Tienen mayor riesgo de presentar una enfermedad laboral aquellas personas que desarrollan este tipo de movimiento, más de 4 horas por día, ya lo vamos a ver. La segunda son los movimientos de extensión de la columna, más de 2 horas por día. El trabajo definitivamente con manejo de cargas que superen los 12.5 kilos, ¿sí? El trabajo con manejo de cargas entre 5 y 12 kilos y que esté asociada con una repetición. El empuje y la tracción mayor a 10 kilos de fuerza inicial. Y el trabajo sobre una superficie vibrátil de pies o que la persona esté sentada por más de 1 hora por día. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Listo. El primero, flexoextensión repetida. En el cuerpo humano el movimiento de flexoextensión es el que observamos en la parte superior derecha. Cuando nos ubicamos de pie y llevamos hacia adelante la cabeza y el tronco. Hay algunas personas que durante esa flexión alcanzan 110 grados, aunque hay personas que presentan una gran elasticidad y ese ángulo puede llegar hasta los 250 grados y abrazarse muchas veces a las piernas. Movimiento de flexión. Ya el movimiento de extensión es aquel movimiento que va hacia atrás, donde llevamos cabeza y el tronco hacia atrás, partiendo de una posición neutral hacia atrás. Y hay algunas personas que alcanzan, en promedio, los 140 grados. ¿Qué es importante frente a este factor de riesgo de flexoextensión? Que sea repetido, ¿cierto? ¿La repetición en qué se da o cómo se define? Por movimientos repetitivos más de 4 horas por día, ¿cierto? En algunas ocasiones no solamente es que se repita ese movimiento en un solo ciclo o en un solo tiempo, sino también las personas que durante toda su jornada laboral conllevan a desarrollar ese movimiento de flexión y extensión. Y que, aparte de hacer esos movimientos de flexoextensión de manera repetida, pues no presentan o no hacen ningún tipo de recuperación, que es lo que habla aquí. Definitivamente aquellas personas que no tienen una pausa por lo menos de 10 minutos por hora, ya sea que esté haciendo flexoextensión repetida o ya sea que la esté desarrollando esporádicamente, debe hacer o debe tener un movimiento de recuperación. Otro factor sumado a este es aquellas personas que tienen durante su trabajo una demanda psicológica elevada, ¿cierto? De pronto por responder en determinado tiempo a una serie de tareas específicas o que tengan un soporte social débil, pues aquellas personas que no tienen facilidad de atención médica oportuna o controles específicos, importantes sobre todo relacionado con la edad. Entonces, adicional a estas características, es importante o traigo colación para el personal administrativo y es que, como observamos en la gráfica, nosotros mantenemos en posición neutra, ¿cierto? Y aquí está la posición del disco, que es normal. Pero cuando adquirimos una posición en flexión, que también se puede dar cuando estamos sentados, una vértebra se recarga sobre la otra, hay mayor presión, ¿cierto? Y mira cómo se deforma ese disco intervertebral. O cuando una persona se sienta hacia atrás, que también es frecuente observarlo, miremos cómo esas vértebras se van hacia atrás, ¿cierto? Y lo mismo, el disco intervertebral se abomba hacia adelante. Entonces, con el paso del tiempo, si continuamos adaptando una posición inadecuada, se genera un mecanismo de acumulación. Y ese mecanismo de acumulación es que cada vez que estemos, ya sea en flexión permanente o en extensión permanente, hay un daño de ese disco intervertebral que puede generar o dolor o contractura
o hormigueo, o sencillamente se puede desencadenar una hernia discal. O sea, el contenido que está dentro de este disco salirse y afectar las raíces nerviosas que pasan por esos agujeros. Aquí hay un mensaje importante que lo saqué directamente de la guía, y es que dice que la sobrecarga de ese disco más la sobrecarga de esos músculos que están alrededor de esos músculos es mucho mayor si la inclinación se hace con las piernas estiradas. Y es menor si se flexiona las rodillas y se mantiene la espalda recta. Entonces, recordemos que cuando tengamos que hacer este tipo de movimientos, llevemos un poco en flexión a las rodillas para que la carga a nivel de la columna y de los músculos sea menor y no haya tanta afectación. Bueno. El segundo factor de riesgo es la torsión o rotación frecuente de la columna. Este es el movimiento de rotación cuando tenemos los pies fijos en el piso y rotamos nuestra columna o nuestro dorso. Entonces, ¿qué pasa en ese movimiento? Pues que a nivel del sacro, ese disco intervertebral se queda fijo, pero gira el que está sobre él. Entonces, ¿qué pasa con estas fibras? Como observamos acá, tienen un giro, ¿sí? Ya no se conserva esa dirección normal de las fibras, sino giran. Entonces, cuando hay esa torsión o rotación sumado a una carga y sumado a una vibración, toda esa serie de factores mecánicos van a afectar esta unidad que les comentaba y se van a empezar a producir efectos degenerativos a nivel de la unión entre el disco, ¿cierto? Y el núcleo intervertebral, desencadenando de igual manera en ocasiones dolor, hormigueo, ¿cierto? Sensación de adormecimiento, dolor a nivel de las piernas porque empieza a comprimir las raíces nerviosas que están en la parte posterior de la columna, o si esa persona hace un movimiento de torsión brusca y abrupta y además de eso manipula una carga muy pesada, ¿cierto? Que sobrepase el límite, entonces muy fácilmente puede presentarse ruptura de estas fibras, ruptura del disco y herniación del contenido de este núcleo pulposo. ¿Listo? Entonces, importante, tengamos en cuenta que esta torsión, rotación frecuente de la columna no es un movimiento adecuado para la columna. Cuando hacemos ejercicio lo podemos hacer de manera pausada, controlada con la respiración, pero no lo debemos hacer de manera frecuente. Acá observamos ya lo que les mencionaba. Tenemos una persona que no tiene flexionadas las rodillas, están en extensión, sumado está la carga, ¿cierto? Su cuerpo está en flexión y hay rotación. Entonces, miremos lo que pasa. Se acerca la parte anterior de estas dos vértebras y además de eso se gira o rota. Entonces, ¿qué se está generando a nivel de la columna de esta persona? Se está colocando en tensión máxima las fibras posteriores del disco, estas fibras. Se está haciendo compresión de la parte anterior de la columna, que es la que observamos acá. Entonces ya hay un roce entre vértebra y vértebra y hay desplazamiento del disco hacia atrás. Entonces todo este abombamiento se va hacia atrás. Y como les mencionaba, ¿qué puede pasar ante una carga muy grande? Pues este disco se puede romper. ¿Ok? Entonces, definitivamente esa combinación de flexión, rotación, extensión de las rodillas más la carga es un factor muy importante para producir enfermedad o patologías o lesión aguda de esa columna vertebral, sobre todo y específicamente a nivel lumbar. Bueno, acá hay otro ejemplo. Entonces, cuando hacemos ejercicio, la invitación es que sea un ejercicio dirigido, ¿sí? Sea por tiempos específicos y se haga adecuadamente,
¿Por qué? Porque como encontramos acá, la repetición de rotaciones exageradas en la columna lumbar puede sobrecargar, como ya lo vimos, esas articulaciones y sobre todo si se está cargando peso. Entonces acá volvemos y lo vemos. Una vértebra gira sobre otra, haciendo que la dirección de las fibras de ese núcleo pulposo también rote y se puedan romper. Y fácilmente, pues aquellas personas que permanecemos mucho tiempo sentadas y no tenemos una vista frontal de nuestro puesto, sino rotamos, fácilmente podemos presentar las famosas escoliosis. Entonces aquí encontramos una radiografía con una escoliosis izquierda, miren esa curvatura que toma la columna, ¿cierto? Esta misma persona cuando se inclina hacia la derecha, esta misma persona cuando se inclina hacia la izquierda, ¿cierto? Y aquí ya encontramos un ejemplo de una escoliosis ya derecha. Entonces observemos que aquí esta escoliosis es mucho más arriba que la que encontramos acá. Entonces aquí la escoliosis básicamente afecta la parte inferior de la región dorsal y lumbar, y aquí ya afecta más que todo la parte dorsal. Entonces se pueden imaginar el dolor que genera este tipo de desviaciones a nivel de la columna. Y no solamente el dolor, sino también todos los defectos físicos que conlleva. Bueno, esos factores de riesgo también, ¿qué más pueden generar? Entonces, por ese efecto acumulativo, se puede presentar un disco degenerado, miren, disminuye el diámetro o el tamaño de ese disco. Se puede generar un disco protruso, que es el que sale hacia atrás porque hay una acumulación o una compresión exagerada en la parte hacia adelante, entonces empieza a salir su contenido hacia la parte de atrás. La hernia del disco, que es cuando ya sale su contenido, ¿cierto? El disco desgastado, entonces ya encontramos, observamos que ya estas superficies ya presentan un desgaste, ¿cierto? Y ya un disco degenerado con osteofitos es que debido al desgaste continuo, pues salen estas prominencias a nivel del hueso, de las vértebras. ¿Listo? Entonces no solamente hay disminución del tamaño del disco, sino ya se ven vértebras enfermas, vértebras que con estos pequeños piececillos, como decirlo, de hueso, generan dolor, generan limitación y generan mucha incapacidad en las personas. Otro factor es la vibración. Entonces, respecto a la vibración es importante tener en cuenta que, por ejemplo, vibraciones de tan baja frecuencia como de 1 Hz, que es las que percibimos cuando nos transportamos en avión, en barco, en el carro, pues provocan afectaciones, por ejemplo, a nivel del oído, del sistema nervioso. Pero labores, por ejemplo, como el transporte de vehículos, de montacarga, de maquinaria, pueden presentar una baja frecuencia entre 1 y 20 Hz, pero a pesar de esa baja frecuencia, observemos todas las enfermedades osteomusculares que pueden generar: lumbalgias, dolor lumbar, lumbociáticas, hernias, pueden agravar lesiones a nivel de columna, ¿sí? Trastornos neurológicos, trastorno de la visión, trastorno del equilibrio. Y pues obviamente a nivel de altas frecuencias entre 20 y 1000 Hz, pues todos los trastornos osteoarticulares que ya empiezan también de una u otra manera a afectar otros sistemas, aparte del osteomuscular, como el digestivo. ¿Qué pasa cuando una persona está de manera continua expuesta a vibraciones? Entonces, hay acortamiento de los músculos y al acortarse o mantenerse muy contraídos, pues va a facilitar esas contracturas dolorosas, ¿sí? Esa vibración genera una alta carga en el disco y en esas articulaciones entre las vértebras, que era lo que observábamos, y también
de forma directa activa los nervios del dolor en los ganglios espinales. Entonces, vamos a tener personas que presentan una alta agudización, ¿cierto?, de esos trastornos neurológicos porque sus nervios van a estar inflamados. Entonces, eso va a generar mayor dolor a nivel de las extremidades, miembros superiores, miembros inferiores, dependiendo, vuelvo y repito, de la frecuencia de la vibración y del tiempo de exposición. Otros factores de riesgo extralaborales tenemos, sin olvidar, y importante tenerlos en cuenta en nuestras casas, en nuestras familias, que de una u otra manera debemos ser conscientes cuando vayamos a manipular cualquier tipo de carga. Las posturas forzadas a nivel de la columna, entonces no olvidemos flexión, rotación, una inadecuada extensión de esa columna. Las posturas estáticas prolongadas, entonces invitar a nuestros hijos, nuestros familiares, por ejemplo cuando están frente a los videojuegos, que hagan pausas por lo menos cada media hora. Para las mujeres, el uso de carteras pesadas. En ocasiones no somos conscientes y cargamos más de lo necesario y esto sí que produce un efecto acumulativo a nivel de la columna. Y no solamente a nivel de la columna, también conlleva a que haya muchas veces una caída de un hombro, que es el que más se utiliza para llevar la cartera o llevar el morral. Entonces la invitación es que frente al uso de carteras pesadas o frente al uso de morrales durante el trabajo, pues lo mantengamos puesto en ambos hombros. Actividades de alto impacto, baloncesto, definitivamente las personas que tengan dolor lumbar está contraindicado porque esas actividades de alto impacto que conllevan especialmente a como lo relacionan aquí, que requieran un salto vertical con caída de pie, pues generan una mayor compresión a nivel del disco intervertebral, ¿sí? Y con ello mayor dolor. Y definitivamente las personas que asisten al gimnasio, como les mostraba, si van a hacer pesas, si van a utilizar máquinas que requieran pesos específicos para fortalecimiento de grupos musculares, tengamos en cuenta las instrucciones, ¿sí?, de cómo se debe hacer y no sobrecarguemos las máquinas por obtener resultados rápidos. Importantísimo, no olvidemos las características de la carga. Siempre tener presente cuando estemos frente a una carga. ¿Es demasiado pesada? ¿Es demasiado grande? ¿Es voluminosa o difícil de sujetar? ¿Está en equilibrio? ¿Está inestable? ¿O definitivamente si la voy a levantar, su contenido corre el riesgo de desplazarse? Otra cosa también es si está colocada de tal modo que si se debe sostener o manipularse a distancia del tronco. Y aparte de eso, que conlleve a que durante su manipulación yo tenga que hacer una torsión e inclinación de mi tronco. Y finalmente, no olvidar la carga en su aspecto exterior o su consistencia. Entonces, teniendo en cuenta estas variables, detengámonos un momento cuando vayamos a hacer alguna labor o alguna actividad extralaboral que conlleve a la manipulación de la carga para cerciorarnos que cualquiera de estas variables, si están presentes, sí nos pueden generar una lesión a nivel de nuestra columna. Otros factores de riesgo, entonces encontramos que el cigarrillo definitivamente con todos los químicos que contiene, que se habla que son cerca de 4.000, y entre ellos la nicotina, tiene definitivamente un efecto relacionado con la reducción de suministro de nutrientes a nivel de ese disco, porque ese disco es gelatinoso, entonces está conformado de proteínas y de agua, y también está rodeado de vasos sanguíneos. Además de eso, pues el transporte de esos químicos hace que ese disco se deshidrate, se adelgace y las personas que consuman cigarrillo pues tengan mayor predisposición no solamente a dolores lumbares, sino a problemas de columna
con el tiempo. Y definitivamente es importante para mantener una columna sana y estable, ¿cierto? Trabajar o entrenar de manera adecuada toda la musculatura, tanto a nivel abdominal, los rectos abdominales, ¿cierto? Y también a nivel de la espalda, no solamente los músculos bajos de la espalda como el ancho dorsal, sino también a nivel glútea y isquiotibiales. Entonces, una persona que sea obesa le va a poner mucho mayor carga a su columna. Es un peso adicional que deben soportar los músculos hacia adelante, mientras que los músculos de la espalda van a tener que hacer contrapeso, ¿cierto? A ese aumento del volumen del abdomen. Entonces, la invitación es definitivamente sí debemos hacer ejercicio para mantener esta contractura adecuada y que nos ayude a la estabilización de nuestra columna. Otro factor, pues definitivamente la posición que adquirimos al dormir. Entonces aquí encontramos dos situaciones. Una persona con almohada muy alta, ¿cierto? Encontramos que conlleva una posición desalineada, no solamente a nivel cervical, dorsal y lumbar, sino también a nivel de sacro, ¿cierto? Entonces, la invitación es adquiramos una almohada que logre ocupar ese espacio entre nuestro colchón y nuestras orejas, ¿cierto? Para mantener esa columna lo más alineada posible y en lo posible también utilizar una almohadilla entre las piernas para que haya una nivelación entre las caderas y las rodillas. Ya finalmente encontramos unas imágenes de cómo se observa una columna normal. Entonces acá vemos un cuerpo vertebral, acá vemos el núcleo intervertebral, gelatinoso, elástico, ¿cierto? Acá un cuerpo vertebral normal y acá el núcleo pulposo. Y acá vemos una persona ya que presenta algún grado de degeneración de ese núcleo pulposo. Entonces lo vemos disminuido de tamaño, deshidratado, ya ha perdido agua. Y imagínense, debido al peso, pues el soporte que debe hacer ese núcleo pulposo para mantener por lo menos este espacio, porque si llega a adelgazarse de manera muy prominente, entonces va a haber un desgaste bien importante entre esta parte ósea y la de abajo. Acá ya vemos que ha sido tanto la carga, ¿cierto? Y la presión sobre este núcleo que ya se está empezando a ir hacia atrás, ¿cierto? Y ya está empezando a comprimir la columna. Y también la médula espinal. Entonces, acá esta persona muy probablemente tiene dolor lumbar y también tiene dolor irradiado hacia sus miembros inferiores. Acá ya la imagen de una resonancia magnética. Entonces acá está la región lumbar. Acá vemos L5, lumbar L5, L4, L3, L2, L1. Y encontramos entre L2 y L3 está el disco intervertebral abombado hacia atrás, que ya está haciendo presión sobre la médula espinal, a diferencia de este disco, que está normal, que está entre los dos cuerpos intervertebrales, pero este ya está saliendo hacia atrás y está generando presión y dolor. El tratamiento, pues definitivamente es intervencionista. El tratamiento es netamente quirúrgico. Lo que hay que buscar, como lo observamos acá, es un tornillo que logre ganar ese espacio entre vértebra y vértebra, ¿cierto? Y colocar en reemplazo del núcleo pulposo una estructura metálica, que es lo que observamos acá. Y en otros casos también se coloca un soporte en la parte de la vértebra, el núcleo pulposo, que es una pequeña lámina, y otra superficie para que no haya roce
entre las dos vértebras. Entonces, la invitación es que cuidemos nuestra espalda, no queramos llegar aquí a este tipo de situaciones que son definitivamente muy incapacitantes. Su proceso de rehabilitación es muy largo y sobre todo muy doloroso. Bueno, encontramos acá las fuentes para que las puedan revisar e indagar. Darle las gracias a todos los participantes por haberme escuchado y la invitación definitivamente es tengamos en cuenta todos esos factores de riesgo, no solamente durante el desarrollo de nuestro trabajo, sino también a nivel extralaboral. La columna es una sola, la columna es irreemplazable. Entonces, tengamos presente toda esta información que, como les mencionaba al principio, de nosotros depende su cuidado y que no se generen mayores incapacidades o que no sumemos a esa accidentalidad o esas estadísticas de enfermedad laboral que les presentaba al comienzo. Muchas gracias.